Esta mañana iniciamos este estudio sobre la naturaleza del ministerio pastoral y vimos que en el Nuevo Testamento no encontramos una descripción formal de este oficio, sino más bien una serie de figuras a través de las cuales podemos visualizar la relación que existe entre los miembros de la iglesia con sus líderes, así como también la naturaleza de la labor que estos líderes están llamados a realizar. Y la primera figura que usamos fue aquella que presenta a los ancianos de la iglesia como pastores sobre un rebaño. Vez tras vez vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cómo el pueblo de Dios es comparado con un rebaño de ovejas, siendo Dios mismo su pastor que guía, alimenta, protege y aún disciplina a su pueblo. Pero vemos también cómo Dios en el pastoreo de su pueblo ha colocado sobre ellos hombres en quienes Él ha delegado la autoridad y la responsabilidad de velar por el bienestar de su pueblo hasta donde tal cosa sea posible para un ser humano. El Espíritu Santo ha hecho una obra en los creyentes a través de la cual ellos han visto su corrupción interna, así como su fragilidad, de modo que el creyente piensa como una oveja, reacciona como una oveja y siente en su interior la necesidad de ser pastoreado. En esta noche, si el Señor nos lo permite, quisiéramos enfocar otras 4 figuras que aparecen en el Nuevo Testamento, de modo que podamos tener el cuadro completo que Dios intentó que tuviésemos acerca de lo que implica el ministerio pastoral. Por alguna razón, Dios no se limitó a decirnos que los líderes eran pastores sobre un rebaño. Hay algunas otras cosas que debemos tomar en consideración si de veras queremos forjar una doctrina bíblica comprensiva y precisa. Habiendo considerado entonces el oficio pastoral, tomando en cuenta la figura que vimos esta mañana de los líderes como pastores sobre un rebaño, veamos ahora, en segundo lugar, a los líderes de la iglesia como padres sobre una familia. A los líderes de la iglesia como padres sobre una familia. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. A partir del próximo domingo pasaremos a considerar este capítulo con más detenimiento, si el Señor así lo permite. Por el momento solo queremos llamar vuestra atención a la analogía que usa el apóstol Pablo aquí entre la actividad que realizan los pastores en la iglesia y las que realiza un padre de familia en una casa. Versículos 4 y 5. Requisito para los obispos: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así como los padres tienen la responsabilidad de manejar los asuntos que conciernen a la familia, así también los ancianos, los obispos, los pastores, tienen la responsabilidad de manejar los asuntos que conciernen a la iglesia. No son los hijos los que gobiernan el hogar, o al menos no deberían serlo, sino los padres. Y uno de los requisitos que deben tener aquellos que sean llamados a pastorear la iglesia es que gobiernen su casa, pero más aún, que la gobiernen bien. No solo que hagan sentir su gobierno sobre su casa, sobre su esposa, sobre sus hijos, sino que lo hagan juiciosamente. ¿Por qué? Porque ellos han de manejar los asuntos de la iglesia de la misma manera en que un padre lo hace con su esposa e hijos. ¿Ven la analogía que el apóstol Pablo está usando aquí? Así como un padre de familia maneja los asuntos de la casa, de esa misma manera los pastores, los ancianos, los obispos manejan las cosas que tienen que ver con la iglesia. Por lo tanto, el que no puede gobernar una esposa con 2 o 3 hijos, ¿cómo va a poder gobernar una iglesia con 60, 70, 100, 400, 500 miembros? No podrá hacerlo. Esa misma figura, pero un poco más ampliada, la encontramos también en 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2,
versículos 7 al 12. Aquí vemos al apóstol Pablo haciendo un recuento de lo que fue su ministerio pastoral en la iglesia en Tesalónica. Dice el apóstol: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre lo hace con sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, este texto es una gran lección para nosotros los pastores, porque nos enseña que es apropiado, que es bueno que bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos, nosotros los pastores abramos nuestro corazón a la iglesia y permitamos a la iglesia ver el sentir que hay en nuestro corazón con respecto a vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Vosotros habéis llegado a sernos muy queridos. Él está abriendo su corazón a estos hermanos. El apóstol Pablo no se está jactando de su amor por ellos, pero él quiere que estos hermanos puedan ver su corazón para fortalecer esa relación que debe haber entre los pastores y la iglesia. Ahora es interesante notar que aquí no se compara al pastor únicamente con un padre de familia, sino también con una nodriza. Pero no con una nodriza cualquiera, sino con una que cuida con ternura a sus propios hijos. Ustedes saben que las nodrizas están encargadas de cuidar los hijos de los demás. Pero aquí se está hablando de los pastores a través de la figura de una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un comentarista dice lo siguiente acerca de este pasaje: el apóstol se compara a sí mismo con una nodriza en la ternura de su afecto por ellos, pero luego lo hace con un padre en la fidelidad y fortaleza masculina de su consejo. Ambas figuras presentan el ideal de lo que Dios espera que un pastor sea. Debe tener la ternura de una nodriza, pero debe tener la fortaleza y la firmeza de un padre de familia. Es difícil muchas veces poder reunir en una misma persona estas características, la ternura y el afecto por un lado, con la firmeza y la fortaleza por el otro. Pero todo padre de familia necesita esforzarse por adquirir este balance. Y si eso es un padre con sus propios hijos, podemos decir que mucho más tienen que esforzarse los pastores por poder tener este balance en sus vidas para pastorear al pueblo de Dios convenientemente. Otro texto, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19 y 20. Gálatas capítulo 4, versículos 19 al 20. Y una vez más aquí el apóstol Pablo está abriendo su corazón a los hermanos. Hijitos míos, noten cómo este hombre está hablando a la iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol aquí ya no se está comparando ni siquiera con un padre. El apóstol se está comparando aquí con una madre, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padres que están aquí en esta noche, ¿recuerdan ustedes aquella ansiedad que sentían cuando sus hijos estaban recién nacidos? ¿Cómo se acercaban de vez en cuando a la cuna para ver si estaban respirando? Yo recuerdo, en el caso mío particular, que a veces le ponía los lentes en la nariz, a veces se empañaban, porque no estaba viéndole el movimiento del estómago. Esa misma ansiedad
Dios espera que los pastores la experimenten por las ovejas que Él ha puesto a su cuidado. Pablo está hablando aquí de sufrir dolores de parto al ver que estos hermanos se estaban extraviando de su fidelidad a Cristo. Es difícil hacer entender a una persona que no tiene hijos lo que significa y lo que envuelve la ansiedad de un padre. Sumamente difícil, sobre todo cuando los niños están pasando por algún periodo de enfermedad. Créanme, hermanos, es también sumamente difícil explicar la agonía pastoral de la que Pablo está hablando en este texto. Pablo está hablando aquí como un hombre que dedica tiempo y esfuerzo en público y en privado, para mantener el bienestar espiritual de esta congregación o de cualquier otra congregación, sabiendo que no todos están recibiendo su esfuerzo, sabiendo que la enseñanza de hoy probablemente será violada mañana por algunos en la iglesia, sabiendo incluso que algunos se darán a la tarea de hablar en contra suya a sus espaldas. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo sufro dolores de parto cuando yo veo eso en la congregación. Al ver cómo la iglesia se está extraviando de su fidelidad a Cristo. Pero los pastores han sido llamados a correr ese riesgo y a gastar su vida por el bienestar del rebaño con la conciencia de que su recompensa realmente está en los cielos, no en la tierra. Recuerdo haber escuchado una historia hace mucho tiempo, tanto tiempo que debo reconocer que no estoy seguro de poder traspasarla con fidelidad, pero esta historia cuenta algo así acerca de un misionero que había tenido un ministerio muy duro en un lugar salvaje por muchísimos años, hasta que finalmente llegó el momento de su retiro y de su vuelta al lugar de donde había partido como misionero juntamente con su esposa. En el barco donde el misionero volvía, venía también providencialmente un artista muy famoso, de modo que cuando el barco llegó al puerto, miles se habían congregado para darle la bienvenida al artista. Al ver aquello, el misionero sintió tristeza y aún un poco de rebeldía, viendo la ironía de la vida. Este artista regresaba a su hogar después de una gira exitosa y miles fueron a recibirlo, mientras que él regresaba también después de haber dedicado toda su vida a un ministerio duro y dificultoso y nadie había ido al puerto a buscarle. Cuenta nuestra historia que al comentar sus sentimientos con la esposa, ésta muy sabiamente le dijo, la diferencia es que él llegó al hogar, nosotros no hemos llegado todavía. Nosotros no hemos llegado todavía. Los hombres de Dios están llamados a hacer lo que deben hacer, sin esperar ninguna recompensa en este mundo. Sin embargo, los hijos de Dios tienen la responsabilidad de reconocer esa labor y hacer uso de ellos, de los pastores, para su propio provecho espiritual. Una vez más, 1 Tesalónica capítulo 3. Allí encontramos un cuadro de lo que ha de ser el ideal de esta relación entre los líderes y los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo había tenido que salir rápidamente de la iglesia en Tesalónica, había dejado a estos hermanos como plantas nuevas en la fe, y Pablo estaba realmente preocupado por ellos. De manera que Pablo envió a Timoteo para que supiera del estado de estos hermanos. Y noten lo que él dice aquí en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y noten esto, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios?
orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué sentir hay en el corazón del apóstol aquí? Pero ¿qué sentir había en el corazón de esa iglesia también? Ellos manifestaron a Timoteo abiertamente el amor tan grande que ellos sentían por el apóstol. Los pastores han de dedicarse sacrificialmente a velar por el bienestar de los hermanos, y los hermanos por su parte deben tener a sus pastores en alta estima y amor por la causa de la obra que ellos realizan. Esta figura, viendo al pastor como un padre de familia, nos habla de tres cosas básicas que los pastores deben hacer por la grey de Dios, las mismas cosas que un padre debe hacer por su familia. En primer lugar, esta figura nos habla de que los pastores deben proveer para las necesidades de su familia. En segundo lugar, deben proveerle dirección. Y en tercer lugar, deben proveer un buen modelo a copiar. He aquí las tres cosas que los pastores deben hacer con la iglesia. Ellos deben proveer. ¿Proveer qué cosa? Proveer para sus necesidades espirituales, por supuesto. Proveer dirección y proveer un buen modelo a copiar. Volviendo una vez más a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 al 5, vemos allí en la analogía que el apóstol Pablo presenta que los pastores deben ser hombres probados en el manejo de su casa, porque de la misma manera han de cuidar la iglesia. Si un hombre no gobierna su propia casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esta expresión es bien interesante. La palabra cuidar es la misma que usa el Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. No hace falta volver a repetir la historia, ya que para muchos es familiar. Todos sabemos cómo este samaritano se ocupó del hombre que había caído en las manos de unos ladrones. El Señor nos dice de aquel hombre que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La misma palabra que aparece en 1 Timoteo. He ahí gráficamente lo que significa cuidar una persona. Significa tener compasión por ella. Significa estar al tanto de sus necesidades. Significa el esfuerzo por suplirla en la medida de sus posibilidades. Y eso es precisamente lo que los pastores están llamados a hacer en la iglesia. Ellos están llamados a proveer cuidado espiritual a los hermanos de la misma manera que un padre de familia lo hace con los suyos. Debo aclarar, hermanos, que ellos, los pastores, no son omniscientes. No son omniscientes. Y por lo tanto no podrán estar al tanto de todo lo que ocurre en la iglesia. Sobre todo si los hermanos no se lo hacen saber. Los pastores no pueden estar al tanto de todo lo que ocurre en la iglesia. Y aún habrá ocasiones en que será físicamente imposible estar en todos los lugares donde los necesiten. Pero aún en tales casos, ellos deben ser fieles en llevar a esos hermanos delante del trono de Dios intercediendo por ellos. Deben ser fieles. Hermanos, no tengo el tiempo ahora para extenderme más en este punto, pero no quisiera pasar a la próxima figura sin recordar que también los pastores, al igual que los padres de familia, están llamados, como decía hace un momento, a proveer dirección bíblica y un modelo a copiar. En cierto modo, esta será tocado más adelante. ¿Cuál es la meta que se desea alcanzar? ¿Cuál es el carácter que se desea modelar en los hermanos? El carácter de Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, texto que vimos esta mañana. Allí vemos a la iglesia como un niño que necesita crecer hasta alcanzar la madurez. Y vemos a los pastores como una parte integral de ese proceso de crecimiento. ¿Y cuál es la meta? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, hermanos, ¿cuál es la naturaleza del ministerio pastoral? En primer lugar, ellos actúan como pastores sobre un rebaño. En segundo lugar, como padres sobre una familia. En tercer lugar, como guardianes sobre una ciudad. En tercer lugar, como guardianes sobre una ciudad. Uno de los términos que encontramos en el Nuevo Testamento para designar a los pastores de la iglesia es obispo, el término obispo. Y esta palabra significa literalmente supervisar
alguien que ha sido colocado en una posición desde la cual puede vigilar algo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, encontramos una buena ilustración del significado de esta palabra. Allí el apóstol dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El texto griego usa allí la palabra episcopos, obispad, supervisad, mirad bien, en este caso por vosotros mismos, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay ciertos lugares, hay ciertos peligros particulares, que rodean al pueblo de Dios, necesidades que deben ser suplidas, cosas que deben ser hechas, y los pastores están llamados a mirar bien, a estar atentos por todas esas cosas. Ellos son supervisores de la grey. Como alguien ha dicho, ellos deben tener ojos bien abiertos. Este es su oficio. Ellos vigilan desde una posición de autoridad y son responsables de velar porque las cosas sean hechas bíblicamente. Ese es el oficio del pastor. Veamos una vez más las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Allí el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra que se traduce aquí, mirad, significa literalmente poner atención, concentrarse en una tarea en particular. Por ejemplo, es la palabra que aparece en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta palabra, ocúpate, es la misma que aparece en Hechos 20, 28, mirad por vosotros mismos. Timoteo, dice Pablo, concéntrate en estas tres cosas, la lectura, la exhortación, la enseñanza, dedícate a ellas con esmero. En Hechos capítulo 20, dirigiéndose a un grupo de pastores que laboraban en una iglesia que estaba en peligro de ser atacada por los falsos maestros, Pablo dice, mirad, pongan atención, concéntrense en velar, primero por vosotros mismos y luego por todo el rebaño. Ustedes son obispos, dice Pablo, supervisores de la grey de Dios. El Espíritu Santo os ha colocado en esa posición para que velen autoritativamente por el rebaño que Cristo compró con su sangre. ¿Y eso qué significa? Significa que ya que los pastores son ejemplos de la grey, en primer lugar, ellos deben velar porque en ellos mismos haya suficiente luz para poder discernir lo que está ocurriendo con el rebaño. Ellos deben cuidar su propia vida espiritual primero. Ellos deben esforzarse por suplir sus propias necesidades espirituales, por fortalecer su propio andar con Dios. Hermanos, es una insensatez de parte de un pastor dedicarse tanto a la grey del Señor que se olvide de fortalecer su relación con el Señor de la grey. El apóstol está diciendo, mirad por vosotros mismos. Por vosotros mismos. Y lo mismo vemos en 1 Timoteo 4:16. Timoteo, ocúpate de ti mismo. Ocúpate de ti mismo y de la enseñanza. Y cuando ellos cuidan su propia vida espiritual, entonces y solo entonces podrán con diligencia dedicarse a conocer el estado de la grey para suplir en la medida de sus posibilidades aquellas cosas que sean necesarias para su bienestar. ¿Cuál es la naturaleza del oficio pastoral? En primer lugar, ellos son pastores sobre un rebaño. En segundo lugar, ellos son como padres sobre una familia. En tercer lugar, ellos son guardianes o vigilantes sobre una ciudad. En cuarto lugar, ellos son gobernadores sobre una provincia del reino de Dios. Ellos son gobernadores sobre una provincia en particular del reino de Dios. La iglesia de Cristo no es una democracia.
como algunos erróneamente piensan. No, hermano. La iglesia de Cristo es una teocracia. Y eso significa que la iglesia es un reino, donde hay un solo rey que es Dios, y donde hay súbditos que somos nosotros los creyentes. Dios, como rey sobre su reino, tiene plena potestad. Oiga bien, hermano. Dios, como rey sobre su reino, tiene plena potestad para regir la conducta de sus súbditos, y nosotros, como súbditos de ese reino, no tenemos otra opción que vivir de acuerdo con los dictados de nuestro rey soberano. Eso quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos derecho a gobernar nuestra esposa como a nosotros nos parezca mejor. Eso quiere decir que nosotros no tenemos derecho a criar a nuestros hijos como a nosotros nos parezca mejor. Eso significa que nosotros no tenemos derecho a relacionarnos con los hermanos de la iglesia como a nosotros nos parezca mejor. Nosotros no tenemos opción. Nosotros somos esclavos. Nosotros somos súbditos. Nosotros no tenemos derecho. No tenemos derecho. Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey soberano. Pero en ese reino no hay únicamente un rey y un grupo innumerables de súbditos, sino también gobernantes, gobernadores, los cuales han sido enviados por el rey sobre ciertas provincias del reino. ¿Y cuáles son esas provincias del reino? Las iglesias locales, para velar autoritativamente porque la voluntad del rey sea ejecutada, sea llevada a cabo. Esa descripción de la iglesia la encontramos en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y voy a leer 3 versículos en ese capítulo. Hebreos 13:7, Hebreos 13:17 y Hebreos 13:24. Dice el autor de Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. A pesar de que la versión Reina Valera en todos estos casos ha traducido aquí el vocablo griego usando la palabra pastores, sin embargo, el significado literal de ese término es gobernadores. Gobernadores. Esa no es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Efesios 4:11, donde dice que Cristo mismo ha puesto pastores en su iglesia. Es otra palabra completamente diferente. Esa misma palabra aparece en Mateo capítulo 27, versículo 2, donde el evangelista nos dice que a Jesús lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Poncio Pilato, el gobernador. Pilato era un emisario del César. No debemos olvidar que en aquel tiempo Palestina estaba bajo el gobierno de Roma. Y Pilato había sido enviado por el emperador con la encomienda de gobernar a los judíos, pero no en su propio nombre ni con sus propios criterios, sino más bien en el nombre y bajo los criterios políticos del César. Palestina era una de las provincias de ese reino, y Pilato no era más que un gobernador sobre esa provincia en particular. Esa misma palabra griega aparece también en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 14, donde se ordena al creyente a someterse a las autoridades civiles, ya sea al rey, dice Pedro, como a superior, ya a los gobernadores, la misma palabra, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero noten algo importante, muy importante. Los pastores no son reyes. Esta no es la figura que aparece en el Nuevo Testamento. Ellos son gobernadores que han sido enviados por un rey. ¿Y quién es el rey de estos que ha enviado estos gobernadores? Jesucristo. Él es el rey, Él es el emperador que gobierna soberanamente su iglesia de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Y qué son los pastores? Los pastores son simples siervos que han sido llamados a gobernar en esas provincias del reino que son las iglesias locales, pero no en sus propios nombres ni bajo sus propios criterios personales, sino en el nombre y bajo los criterios de nuestro Rey, el Señor Jesucristo.
Y como gobernadores, ellos tienen 3 responsabilidades básicas. Como gobernadores sobre esa provincia del reino de Dios, ellos tienen 3 responsabilidades básicas. En primer lugar, ellos deben darle cuenta al rey que los envió por el estado de la provincia sobre la cual han sido colocados. Eso es lo que vemos en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos darán cuenta al rey que los envió. Ellos fueron puestos sobre una comunidad específica de cristianos para velar por el bienestar espiritual de ellos. Cristo mismo los envió para que se aseguraran de que los suyos estaban implementando su voluntad en todas las áreas de sus vidas, familiar, laboral, espiritual, etc. Así que cuando un pastor va a la casa de un hermano y se sienta con él y le dice, hermano, háblame de tu vida espiritual, háblame de tus devocionales personales, háblame de tu devocional familiar. ¿Qué están viendo ahora? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo estás criándolos en el temor de Dios? Ese creyente no puede sentir que se están metiendo donde nos han llamado, porque Cristo nos llamó precisamente para eso. Cristo nos llamó precisamente para eso. Y cuando esa voluntad de Cristo no es acatada en su reino, entonces allí hay una rebelión. Cuando esa voluntad de Cristo en algún lugar de su reino no es acatada, allí hay rebelión. Y los pastores están llamados a dar directrices bíblicas con la autoridad que Cristo les ha conferido para hacer valer la voluntad de Cristo en medio de su pueblo. Supongamos por un momento que se genera un problema entre 2 hermanos de la congregación. Y supongamos que el problema no es manejado bíblicamente, que una de las partes envueltas, en vez de ir a la persona ofendida y resolver el asunto, ha hablado con otras personas acerca del problema, lo cual ha contribuido a agravar aún más la situación. La otra persona va y lo amonesta por lo que ha hecho, pero el hermano, en vez de aceptar la amonestación y pedir perdón, se agría aún más contra el hermano. Bueno, esa es una rebeldía franca y abierta contra el reino de Cristo. En la provincia hay una rebelión, Hermanos, eso es una rebeldía franca y abierta a la autoridad de Cristo. Una rebeldía que no debe ser tolerada en la iglesia de ningún modo. Y los pastores están llamados a ir delante de las partes envueltas en el conflicto y con mansedumbre, pero al mismo tiempo con firmeza, deben procurar que esa rebelión sea depuesta. Hay rebelión en el campamento. Y los pastores son puestos como gobernadores con la autoridad del rey para aplacar esos focos de rebelión. Hermanos, Cristo ha hablado con respecto a estas cosas. Y nosotros no tenemos opción si decimos pertenecer a su reino. Y los pastores tendremos que dar cuenta al rey que nos envió de que nos preocupamos por hacer valer su voluntad en la provincia donde Él nos colocó. Haciendo uso, por supuesto, de los mecanismos que Él nos proveyó para ese fin. Una vez más debemos insistir en el hecho de que los pastores no han sido llamados a imponer su voluntad. No, sino la voluntad de aquel que los envió. En segundo lugar, ellos deben proveer protección a la provincia sobre la cual fueron colocados. Noten una vez más, Hebreos 13:17. Dice, ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Y finalmente, en cuanto a esta figura, ellos tienen la responsabilidad de ser ejemplos a los ciudadanos de esa provincia en su propia obediencia a los mandamientos del rey que los envió. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros gobernantes, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué desalentador es cuando vemos que los gobernantes civiles son los primeros en violar las leyes.
Hermanos, ¿qué ocurre en una nación cuando los propios gobernantes violan las leyes? Eso mueve a los súbditos a ser todavía más desobedientes, a ser ligeros en su obediencia. Como gobernantes enviados por Cristo para hacer valer su voluntad, dice Pablo, o el autor de Hebreos aquí, que ellos deben proveer al pueblo de un modelo digno de ser imitado. Pero noten un detalle más en nuestro texto, y es el hecho de que todo esto debe ser hecho en un clima de confianza y amor. ¿Cómo termina el apóstol aquí? Saludad a todos vuestros pastores, saludad a todos vuestros gobernantes. Y no olviden que aquí también se usa la palabra gobernador. Ellos debían saludar cálidamente, como eran los saludos en aquel tiempo, a estos hombres que habían sido colocados como gobernadores sobre ellos. ¿Qué significa esto? Que ellos son gobernadores enviados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores para hacer valer su autoridad real sobre su reino. Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados a quienes tenemos en alta estima y amor por la obra que realizan. Y hermanos, si mantenemos estas dos verdades una al lado de la otra, nos libraremos de caer en dos errores que son muy comunes en la iglesia de Cristo. Por un lado, nos libraremos de una familiaridad malsana que a la larga elimina todo concepto de autoridad. Si nosotros vemos a los pastores bajo esa perspectiva, eso nos librará de una familiaridad malsana que termina minando todo concepto de autoridad. Y cuando los pastores vienen con la palabra de Dios a enseñar cuál es la voluntad de Cristo para su iglesia, el hermano lo que piensa, eso es lo que dice Eduardo o Lester, no, eso es lo que dice el pastor Eduardo Saladín, eso es lo que dice el pastor Lester Flaquer, eso es lo que dice el pastor Sugel Michelén. Ellos son gobernadores puestos por Cristo sobre la grey, y hay una familiaridad que puede ser malsana, porque puede terminar minando la autoridad que Cristo ha conferido a esos hombres. Y cuando nosotros vemos a esos hombres ministrando, tenemos que verlo como dones de Cristo enviados a su iglesia. Hombres que tienen autoridad real, aunque delegada porque Cristo se la ha conferido. Esa es la imagen que nosotros encontramos en la Escritura. Pero al mismo tiempo, esta visión nos librará de esa pompa que hace de los pastores de la grey seres fríos y distantes. Hermanos, aquí tenemos una tensión, pero es una tensión que debe ser manejada correctamente. Son gobernadores, dice el apóstol, sujetaos a ellos, pero salúdenlo cálidamente. Las dos cosas deben estar allí. Las dos cosas deben estar allí. A veces no es fácil mantener el balance apropiado entre ambos conceptos, pero debemos esforzarnos por adquirir ese balance, o de lo contrario minaremos la naturaleza del ministerio pastoral en un sentido o en otro. Terminaremos minando el ministerio pastoral mismo. Bien, hermanos, aún nos queda otra figura que veremos más brevemente que las anteriores, y es la que señala a los líderes de la iglesia como maestros sobre un grupo de estudiantes. Maestros sobre un grupo de estudiantes. En los dos textos donde se desglosan las cualificaciones de los pastores, vemos que este concepto del pastor como un maestro es esencial en el ministerio pastoral. Ya vimos 1 Timoteo 3:2, el pastor debe ser apto para enseñar, y en Tito capítulo 1 versículos 7 al 9, Tito capítulo 1 versículos 7 al 9, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y noten ahora, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los pastores deben ser hombres aptos para enseñar. ¿Por qué? Porque en el desempeño de su responsabilidad, la enseñanza jugará un papel esencial.
Es a través de la enseñanza que el pueblo de Dios es edificado y como hemos visto ya, ellos han sido llamados precisamente con el propósito de que contribuyan a ese proceso de edificación. Cristo ha dado a su iglesia pastores maestros para que éstos se ocupen en perfeccionar a los santos, equiparlos con todas las enseñanzas bíblicas necesarias para llevarlos a la madurez. Hoy día se dice en algunos círculos cristianos que las doctrinas dividen, Pero tal cosa es contrario a lo que Pablo presenta en Efesios 4. En ese capítulo Pablo está hablando precisamente de la unidad. Y en ese contexto es que el apóstol señala el hecho de que Cristo constituyó a los pastores maestros para que con su enseñanza contribuyan a esa unidad. En la medida en que estos pastores enseñen la palabra de Dios y los miembros de la iglesia asimilen e implementen esa enseñanza, en esa misma medida comenzaremos todos a ser moldeados conforme al carácter de Cristo. Es cierto que dentro de un grupo de pastores, algunos tendrán una carga mayor en lo que respecta a la enseñanza pública, y eso lo enseña 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que laboran en predicar y enseñar. Pero eso no elimina el hecho de que todos los pastores deben ser aptos para enseñar. Todos deben retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Todos deben ser capaces de exhortar con sana enseñanza y aún rebatir las falsas doctrinas que tratan de minar la fe de los hermanos de la iglesia. Todos los pastores, de un modo u otro, serán maestros de la grey. Así que si alguien no posee esta capacidad, entonces no puede ser pastor en la grey de Dios. Algunos tendrán esta aptitud más evidentemente que otros. Pero todos los que han sido llamados al ministerio necesariamente deben poseer ese don. No todos los que poseen el don de enseñar tienen que ser pastores, pero todos los que son llamados a pastorear tienen que poseer el don de enseñanza en algún grado. Todos. ¿Y cuál ha de ser la actitud de los hermanos frente a esa enseñanza? Deben escucharla con atención, recordando que estos pastores maestros han venido a enseñar en el nombre de Cristo. Han venido a enseñar la palabra de Dios en el nombre de nuestro Rey soberano. Así que deben venir con un oído atento, con un corazón alerta, para implementar las cosas que se hablan en la iglesia. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿cuántas veces no se ha hablado aquí acerca de solucionar conflictos en la iglesia? Recientemente se predicó el pastor Eduardo acerca de eso. ¿Qué debe hacer un hermano inmediatamente ocurra un problema entre él y otra persona? Buscar sus notas y ver en qué ha pecado contra Dios. Buscar esas notas y hacer las cosas exactamente como Cristo dice que debemos hacerlas. Hermanos, nosotros no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros decidimos hacernos esclavos del Señor. Y por lo tanto solo tenemos derecho a hacer aquello que Él nos manda hacer. No tenemos opción. No tenemos opción. Y debemos decírselo a nuestra alma, no tenemos opción. Bien, hermanos, he aquí el cuadro completo de lo que la Escritura nos presenta como la naturaleza del ministerio pastoral. Ellos son vistos en el Nuevo Testamento como pastores sobre un rebaño, como padres sobre una familia, como vigilantes sobre una ciudad, como gobernadores sobre una provincia del reino de Cristo y finalmente como maestros sobre un grupo de discípulos o de estudiantes. Y ahora nos preguntamos, ¿qué aprendemos de todo esto? 3 aplicaciones breves. Yo no he llegado a la hora todavía, así que estamos bien. 3 aplicaciones breves. En primer lugar, aprendemos de todo esto que hemos visto hoy, que debemos relacionarnos con nuestros pastores con confianza, pero al mismo tiempo con respeto. Que debemos relacionarnos con nuestros pastores con confianza, pero al mismo tiempo con respeto. Hace unos días atrás, alguien me preguntó si el uso del término pastor no distanciaba a los miembros de la iglesia de sus líderes.
Mi respuesta a este hermano fue que si entendiésemos realmente, como yo espero que se haya entendido, lo que el término pastor significa, no debería ser así. Hermanos, cuando un hijo va a donde sus padres y los llama no haciendo uso de su nombre de pila, diciéndole Juan, no, sino papi o mami o mamá o papá, la forma en que ustedes usan, ¿acaso podríamos decir que eso lo distancia de sus padres? Podemos decir que por el hecho de que nuestros hijos no nos dicen Manuel, José, sino que nos dicen papi, mami o papá o mamá, ¿podemos decir que eso nos distancia de ellos? Hermanos, por supuesto que no, si entendemos lo que significa el término papá, mamá, eso no debería distanciarnos de nuestros hijos. Es un término que implica respeto y que recuerda al hijo todo el tiempo que ellos, sus padres, son una autoridad impuesta por Dios sobre ellos, pero al mismo tiempo es un término que encierra una relación muy cercana y muy tierna. Y lo mismo podemos decir de la palabra pastor. Lo mismo podemos decir de la palabra pastor. Es un término que encierra autoridad, pero al mismo tiempo cercanía y confianza. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios predicada, no venimos a escuchar simplemente lo que fulano va a decirnos o lo que sutano va a decirnos. No, hermanos. Venimos a escuchar la palabra de Dios predicada por aquellos hombres a quienes Cristo ha investido con autoridad como pastores sobre su grey para enseñar con esa misma autoridad la palabra de Dios. Ay, hermanos, órenle a Dios. Yo sé que a veces uno vocea mucho aquí en el púlpito, pero órenle a Dios que siempre que dé pastores a esta iglesia, sean hombres que hablen con autoridad. Como decía el pastor Martin ahora en la conferencia, hay pastores que se paran en la iglesia y dicen, hermanos, miren, esto es lo que me parece a mí que dice la Biblia. Y por lo tanto, tal vez ustedes deberían buscar la manera, mirar y hacer un esfuerzo por tratar a ver si pueden hacer eso de esta manera. No, hermanos. Cuando Dios llama a un hombre y lo inviste con autoridad pastoral, ese hombre en primer lugar tiene la responsabilidad de ir a la Escritura y en oración y en estudio y en horas de esfuerzo tratar de descubrir cuál es la mente de Dios en su palabra. Pero una vez ese hombre ha entendido y ha adquirido esa mente de Dios en su palabra, ese hombre tiene la autoridad, tiene la responsabilidad, tiene el deber de pararse delante de la congregación y decir, hermanos, así dice el Señor. Esa es la autoridad que Dios le ha puesto a los pastores. Lo que Él no tiene autoridad es venir a pararse aquí a decir así dice el Señor cuando es el que lo ha dicho. No, eso sí no. Hay libertad de conciencia, hermanos. Y Dios es el único dueño de nuestras conciencias. Pero aquí estamos hablando de pastores que predican la palabra de Dios. Y si tu conciencia ha sido convicta y ha sido convencida de que lo que el pastor ha predicado ha sido la palabra de Dios, hermano, ya tú no tienes opción. Ya tú no tienes opción. Y oremos a Dios que siempre conceda a su iglesia pastores que tengan autoridad, pero que al mismo tiempo puedan desarrollar ternura. Que al mismo tiempo puedan desarrollar ternura. En segundo lugar, aprendemos de esto que hemos visto hoy, esta enseñanza, que debemos hacer uso de nuestros pastores. Que debemos hacer uso de nuestros pastores. Los pastores han sido llamados por Cristo para pastorear la grey. Por tanto, debemos tener la disposición, tener la apertura de corazón a ser pastoreados. Es cierto que Dios nos ha dado su palabra, y es cierto que Dios nos ha dado su espíritu, pero si el Señor creyera que eso ya era suficiente, no hubiera dado pastores, le hubiera dado a cada uno su palabra y el espíritu, y que cada cual se la arregle como pueda. Pero Dios no hizo eso. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu, pero Dios nos ha dado pastores. Y hay momentos en que ciertas decisiones deberán ser tomadas, y eso requerirá la ayuda y el consejo de hombres maduros. Como también habrá momentos en que estaremos envueltos en ciertos conflictos externos o internos
conflictos que nosotros sabemos a ciencia cierta que no estamos lidiando con ellos adecuadamente y tendremos que ir humillados, porque humilla pedir ayuda. Pero debemos ir humillados y decir, hermanos, yo no puedo con esto, ayúdenme. En Filipenses capítulo 4 vemos esa idea. Dice el apóstol Pablo, yo ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, resuelvan su problema. Están afectando a la iglesia con su problema. Sin embargo, ¿qué sigue diciendo el texto? También te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo está reconociendo por un lado que estas hermanas tenían la responsabilidad de lidiar con su problema bíblicamente, pero el apóstol también reconocía que se habían metido en un bache donde necesitaban a alguien que las ayudara. Y hay momentos en que nosotros no metemos en ese bache. Y necesitamos el consejo de hombres maduros que nos ayuden, que nos pastoreen, que nos guíen, que nos den consejos. Y tendremos que ir y abrirles nuestro corazón. Hermanos, yo no estoy bien. Hermanos, tengo problemas con mi vida de oración. Hermanos, tengo problemas con mi esposa. Hermanos, tengo problemas en la crianza de mis hijos. Hermanos, yo siento que la frialdad está arropando mi alma. Ayúdenme, ayúdenme. Yo no quiero aparentar que estoy bien, yo quiero estar bien. No simplemente aparentar. Hermanos, tenemos que cultivar esa confianza con nuestros pastores. Tenemos que cultivar esa confianza con nuestros pastores. Y por último, y esto es casi un ruego más que una aplicación, debemos interceder constantemente por ellos delante del trono de la gracia. Hermanos, cuando un pastor, no sé lo que ustedes han sentido hoy, pero cuando un pastor se expone a todo lo que se ha hablado hoy, entonces uno entiende por qué Pablo dijo, y para esto, ¿quién es suficiente? Y para esto, ¿quién es suficiente? Hermanos, los pastores también tenemos que luchar con el egoísmo. Los pastores también tenemos que luchar con nuestras corrupciones personales, con nuestras debilidades. Los pastores tenemos que ver cómo podemos manejar nuestro tiempo. Los pastores tenemos familias que cuidar, esposas que gobernar, hijos que criar. Y para estas cosas, hermanos, ¿quién es suficiente? Hermanos, oren por sus pastores, oren por sus pastores. Cuando ustedes ven un hombre de la talla del apóstol Pablo diciendo, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. O en Efesios capítulo 6 diciendo, oren por mí para que me sea dada palabra. Un hombre que recibía revelaciones directas del Espíritu Santo. ¿Qué ustedes nos dejan a nosotros? Hermanos, oren por sus pastores, no se cansen de interceder por ellos, porque al orar por ellos se están beneficiando ustedes mismos. El testimonio del Evangelio, la iglesia de Cristo, es fortalecida. No queremos o no quisiera terminar sin dar aquí una nota pastoral. Hermanos, los pastores de la iglesia los amamos con todo nuestro corazón. Dios ha hecho esta obra. El amor es una gracia del Espíritu. El amor es una gracia del Espíritu, no es algo que brota naturalmente. Y podemos dar testimonio, así como el apóstol Pablo a veces abría su corazón, así también nosotros queremos abrir el nuestro a ustedes, hermanos. Nosotros estamos preocupados por la iglesia, porque queremos que Dios continúe obrando en medio nuestro, porque queremos ver a los hermanos que están creciendo, que continúen caminando de esa manera, porque queremos ver a los débiles fortaleciéndose en su fe, porque queremos ver a los desordenados entrando en la fila por donde deben andar. Y gracias a Dios, que por vuestras oraciones ha dado a los pastores ese corazón. Vamos a orar que lo mantenga así, y que al mismo tiempo pueda hacer que la iglesia pueda corresponder a ese amor, como ustedes lo hacen y que pueden seguir y que deben seguir abundando cada vez más y más. Vamos a orar.